Bienvenidos a un nuevo Sherpa Financiero Talks, donde descubrimos a profesionales que tenemos cerca y no conocemos, donde aprendemos del talento que tenemos al lado y del que no sabemos nada. Personas nada convencionales que están alineados con los principios de la comunidad Sherpa Financiero. Aprender, actuar, apoyar, ayudar y colaborar. Ya sabes que nos puedes enviar tus comentarios y preguntas a través de LinkedIn y de YouTube y se las iré planteando a nuestro invitado de hoy. ¿Quieres participar en los Sherpa Financiero Talks desde dentro y preguntarle en vivo a nuestros invitados? Solo puedes hacerlo si eres miembro, si eres mecenas de la comunidad Sherpa Financiero. Pero esta es solo una de sus ventajas. Pásate por sherpafinanciero.com y descubre el resto. Bien, el futuro. A ver, ¿qué me queda aquí? Como siempre, esto es el directo. El futuro, cuando hablamos de tecnología, es hoy. Si lo pensamos mucho, llegamos tarde. Y eso es lo que le pasa a la tecnología blockchain y a las criptomonedas. Ya están entre nosotros y muchos no sabemos cómo pueden beneficiar a nuestros negocios, a nuestras empresas, cómo nos podemos aprovechar de ellas. Por eso, hoy tengo el placer de entrevistar a Albert Salvany, consultor blockchain, especialista en fintech y trading en mercados financieros tradicionales y criptomercados y codirector del posgrado DeFi Provide y responsable del área de trading. Bienvenido, Albert. Menudo trabalenguas para poder presentarte. Pero bueno, esto es, insisto, esto es el directo más rabioso, ya lo sabéis, y bueno, pues de paso que aprendemos, nos lo pasamos bien, que es de lo que se trata. Albert, lo dicho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Hola, buenas tardes. Hola. Fantástico. Bueno, Albert, vamos directos, que hoy tenemos mucho pan que cortar, mucha miga que analizar y vamos lo primero a por esa entrevista personal. Ya sabes que nos gusta conocer a los profesionales a los que entrevistamos, pero sobre todo a las personas que hay detrás. Entonces, ¿quién es Albert Salvany? Bueno, pues a ver, yo de formación soy consultor tecnológico, me dedico a la tecnología, a la informática, al desarrollo de software, como le queráis llamar. Lo que estoy especializado en sector financiero, o sea, la mayor parte de mi carrera, llevo más de pues, casi 30 años de carrera y toda prácticamente se ha desarrollado en sector financiero, entendiendo sector financiero lo que es entidades financieras y seguros. He trabajado para gestoras de fondos de inversión y sobre todo dando soporte tecnológico a productos de inversión, ¿vale? Productos financieros. Entonces, tengo todo ese bagaje del sector financiero que me ha ido impregnando y aparte tengo la formación tecnológica. Además, es muy curioso, Albert, porque he estado por ahí investigando y curioseando tus perfiles y tienes además una experiencia un poco rara, que pocos tenemos, y es que has estado tanto en el backend de estas empresas, también has estado en el front y ahora además encima eres inversor, trader también, con lo cual contemplas esa visión global 360, ¿no? de todas estas circunstancias. Bueno, eso es lo que intentamos. Es decir, yo soy inversor desde hace muchísimo tiempo, siempre he tenido interés por los mercados. Empecé haciendo mis pinitos como todos, pues con el IBEX 35, con el mercado español y haciendo mis cositas. Luego hubo la gran explosión de Internet y hubo la aparición de todo ese software que permitía, todas esas herramientas que ponían al alcance de lo que es un trader retail, un trader, digamos, minorista, herramientas que solo estaban al alcance de las grandes instituciones, y a partir de ahí me introducí en el mundo del trading y de la operativa. De hecho, ahora lo que llevo haciendo, digamos, desde 2012 es desarrollo de sistemas automáticos. Yo desarrollo sistemas automáticos de trading y en los 4 o 5 últimos años, pues tuve un encontronazo con blockchain un poco, bueno, así por casualidad, y nada más verlo, digamos, fue un flechazo, ¿no? Porque mi alma tecnológica, mi alma financiera ahí se juntaron y dijeron, esto es la bomba. Y a partir de ahí me fui introduciendo en todo este mundo, digamos, de las nuevas finanzas, las finanzas descentralizadas, y una cosa llevó a la otra. Bueno, tenemos mucho rato por delante para hablar de todo esto. Nos vas además a hacer una pequeña masterclass muy interesante.
Pero con todo esto, ¿a qué dedicas el tiempo profesional? ¿Cómo es un día de Albert Salvaña a nivel profesional? Pues mira, soy como un hombre orquesta prácticamente, ¿no? Porque, claro, me sigo dedicando a la consultoría. Yo hago mi jornada en la empresa de consultoría donde trabajo, pero luego, pues bueno, tengo un proyecto web propio destinado a mercados, sigo los mercados, evidentemente. Eh, Afortunadamente, como os he dicho, desarrollo sistemas de trading, por lo tanto, yo puedo trabajar y mis sistemas trabajan solitos. No quiere decir que no haya que gestionarlos ni monitorizarlos, eso no es verdad. O sea, el mito del trader que tiene los robots funcionando está bajo una palmera no existe, pero sí que es verdad que lo puedes gestionar mucho mejor. Entonces, pues cuando acabo mi jornada me dedico sobre todo a examinar los mercados, a traquear un poco los mercados y ver exactamente cómo están. Tengo todo tipo de alarmas en el móvil, como os podéis imaginar, para tener un poco de idea siempre de dónde estoy, porque es importante, es vital. Y bueno, pues acabo mi jornada y prácticamente me pongo a cenar. O sea, yo de televisión, por ejemplo, poco, desde hace años ya, porque invierto mi tiempo en esto, que es lo que me gusta y bueno, y es en lo que me estoy concentrando porque mi intención al final es dar un giro en ese sentido de mi carrera y cada vez me voy dedicando menos a la consultoría tecnológica y cada vez estoy más centrado en el tema, digamos, de tecnologías disruptivas, blockchain. Claro, me voy impregnando más de todo esto y esto sumado con que no hay tampoco mucha gente que tenga ese nivel de especialización, pues eso hace que vaya basculando, ¿no?, cada vez más a esta actividad. Bueno, fantástico. Yo creo que ya también nos has resuelto la siguiente pregunta. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Pues me imagino que a seguir aprendiendo, al poquito que tienes, a disfrutarlo, ¿vale? Lo de las notificaciones, bueno, aquí estamos muy preocupados, en la comunidad de Spa Financiero estamos muy preocupados por el tema de productividad y yo creo que se nos han puesto los pelos como escarpias porque si ya tenemos suficientes eh, ladrones, pues no me quiero imaginar las notificaciones de un trader. O sea, tienes que estar continuamente recibiendo. Claro, eso hay que matizarlo, en el sentido de que tener en cuenta que yo ya opero con sistemas que no me exigen estar continuamente pendiente de la pantalla. Es decir, yo ya pasé mi época en la que intenté operar intradía y estar pegado a la pantalla y bueno, para mí fue imposible. Es decir, hay que tener un perfil muy especial para hacer eso. Entonces yo opero un poco más a largo plazo, cosa que me permite, es decir, si yo veo una alarma no tengo que fijarme en ese mismo instante. Y muchas veces si yo veo una alarma es una alarma informativa, pero el sistema ya ha decidido lo que tiene que hacer. Y en principio yo no tengo que intervenir para nada, ¿vale? Es un tema de monitorizar el mercado y tener un poco ese control. Pero realmente yo lo digo siempre, en la operativa ahora mismo ya hace años que intervengo poco, porque yo pienso las cosas antes y luego es el sistema el que trabaja. Yo poca cosa hago. Y en el tema de criptomonedas, que voy más a largo plazo, pues como es también más a largo plazo, con revisar cosas del fin de semana y eso sí, tener un poco el ojo puesto en los mercados y tener un gráfico un poco presente ya es suficiente. Es decir, se pueden hacer muchas cosas con un poquito de organización, unos sistemas automatizados, que hay que prestarles atención, por supuesto que sí, pero se puede, es decir, no, tampoco tenemos esa visión del trader con 3 teléfonos todo el día pegado a las pantallas y agobiadísimo. Nada de nada, eso es un mito como una casa. Es decir, hay traders que trabajan así, pero yo os digo que yo he intentado trabajar así y es prácticamente imposible. O sea, tener en cuenta que el trading es como una maratón, es una carrera de larga distancia, no hay que interpretarlo como una cosa a corto plazo. Si tú te quieres dedicar a esto, te quieres dedicar a esto porque a largo plazo te va a generar beneficios. A mí no me sirve de nada sacar un 20% en 3 días si luego durante 6 meses no saco nada. Entonces, ¿no? Claro, ha de ser una actividad a largo plazo. Por lo tanto, eso a largo plazo, esa tensión es imposible mantenerla. Es imposible. Entonces, o tienes una operativa muy consolidada y trabajas de otra forma, o eso te destruye al final. Y en la parte psicológica es súper importante. Entonces, yo llegué a un punto en la que llegué a la conclusión de que tengo que hacer las cosas de otra forma, más calmada, tengo que lograr operar de otra forma para lograr ser estable en el tiempo y ser consistente. Y es un poco la idea. Perfecto, perfecto. Bueno, pues te quería preguntar, la última pregunta de este pequeño modulito
Me imagino que, indudablemente, pero quiero que me cuentes tú tu experiencia, tu transición, en cómo han cambiado los mercados, porque llevas muchos años en esas fases que hemos visto de los distintos puestos como inversor. Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo están favoreciendo? Y sobre todo, ¿cómo ves, digamos, estos mercados en 5 años? Buah, sobre todo la última pregunta es muy difícil de responder. ¿Cómo han cambiado los mercados? Bueno, em, los mercados han sufrido un proceso, digamos, de tecnificación absolutamente brutal en los últimos 20 años, pongamos la cifra, desde el año 2000 aproximadamente. La irrupción de las plataformas de trading, como he comentado antes, que te permitían operar en tiempo real, eso fue una revolución brutal, ¿no? Y eso puso al alcance de mucha gente una forma de inversión que solo estaba disponible para inversores institucionales. Entonces, claro, eso es un impacto y es una revolución muy, muy importante, que tiene su precio, ¿eh? Porque, claro, a veces se confunde la facilidad de acceso a las herramientas con que hacer trading sea una actividad fácil, y no es lo mismo. Una cosa es que tengas herramientas y que sea muy fácil acceder a ellas y que sean muy fáciles de trabajar, y la otra es lo que tienes que hacer, ¿vale? Es muy diferente. Pero sí que es verdad que la progresión ha sido absolutamente brutal. Yo casi diría en los últimos 20 años, quizás en los primeros 10 años de este periodo de 20, ¿no? En estos 10 años posteriores ha habido como una consolidación de esa tendencia. El trading era una cosa que no se conocía y ahora se ha empezado a conocer, ¿no? Sobre todo porque la industria pues también ha penetrado mucho en la vida cotidiana, en el sentido de que lo hemos visto en publicidad, equipos de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha empezado a ver publicidad de este tipo en medios generalistas, se han empezado a hacer eventos más o menos masivos, y la gente ha empezado a tomar un poco una conciencia de que ella misma puede llegar a ser capaz de gestionar su patrimonio. Entonces, yo creo que esa ha sido la diferencia, el salto brutal que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? Y en medio de todo esto, o en el último ciclo prácticamente de 5 años, pues ha habido otra disrupción muy importante, que ha sido el tema de las criptomonedas, ¿vale? El tema de las criptomonedas, el tema de blockchain, pues bueno, aún está provocando esa disrupción y aún le queda mucho por recorrer, pero es el último impacto de todo este proceso de digitalización que podríamos llamar de lo que son las finanzas retail, las finanzas, digamos, personales, ¿no? Que es un proceso un poco distinto al proceso de digitalización que podemos ver en el sector. Perfecto. Parece que estamos hablando exclusivamente de blockchain y criptomonedas como inversión particular, como inversores particulares, pero una de las cosas que los dos hemos estado comentando es precisamente el impacto que puede tener en las empresas, en las finanzas de la empresa además, ¿no? Es decir, ya tenemos algunos ejemplos de empresas que están utilizando el blockchain de distintas formas y algunas empresas que también están utilizando las criptomonedas. Entonces, yo creo que es hora de arremangarnos al ver y de poner a las criptomonedas y al blockchain bajo la lupa. Te dejo la pantalla y la presentación toda entera para ti. Yo voy a aprovechar mientras que tú conectas para saludar a nuestros Sherpas, a nuestros mecenas, a Susana, Domingo, a Jordi, a Jesús, que están ya conectados con nosotros en Zoom, y por supuesto a todas las personas que están ya en LinkedIn, que están también en YouTube y en Twitter, que hoy volvemos a recuperar esa emisión que hacíamos a través de Twitter y de Periscope. Entonces, pues muy bienvenidos, muchísimas gracias a todos y por estar ahí. Albert, todo tuyo. Vale, bueno, pues la sesión de hoy la hemos titulado Las criptomonedas bajo la lupa, mitos y realidades de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Cuando José Luis viene y me propone hacer esta sesión, ¿no? Y vimos un poco pues, cómo teníamos que enfocarla, enseguida vi que uno de los temas principales yo creo que hay que atacar cuando hablas de criptomonedas, sobre todo cuando puede haber gente que no conozca mucho el tema, es a desmitificar un poco todo este mundo, porque hay mucha literatura alrededor y mucha, pues eso, ¿no? No lo llamaría leyenda, pero bueno, a veces intereses, o sea, opiniones interesadas, a veces fruto del desconocimiento, pero sí que es verdad que es un mundo complejo, no lo vamos a negar, y claro, eso induce que muchas veces
pues sea muy difícil evaluarlo desde fuera, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a intentar echar un poco de luz. Bueno, primero, como os he dicho, me presento, soy Albert Salvany, soy especialista en tecnología, consultor blockchain y me dedico a temas de fintech y trading y soy codirector del posgrado DeFi en el Blockchain Institute of Technology, que es una escuela donde nos dedicamos a dar formación sobre todo en temas financieros y en temas de finanzas descentralizadas, ¿vale? Que es un concepto muy importante que está impactando de forma muy descomunal en toda la economía, y el impacto seguramente de las finanzas descentralizadas va a ser mucho más fuerte que el que puede tener Bitcoin, ¿no? Aunque ahora a mucha gente que desconoce todo este mundo le suene mucho más Bitcoin que el resto. El objetivo es eso, desgranar el impacto de la aparición de Bitcoin en el mundo empresarial y cómo nos podemos preparar para esa revolución cripto, ¿vale? A mí me gustaría que esta sesión finalizara con una idea clara del potencial de la tecnología blockchain y las criptomonedas desde el punto de vista de la empresa. Bueno, 4 apuntes rápidos sobre qué es BitBCN. Lo que os he comentado, BitBCN es una escuela en la cual nos dedicamos a pues dar cursos sobre blockchain, sobre todo sobre finanzas descentralizadas, que es esa parte tan importante. Tenemos una comunidad cripto, además accesible, por ejemplo, desde Discord, donde hay muchos contenidos y cosas muy interesantes que vamos, publicando. Al final os daré unas sorpresas en ese sentido, que ya comentaremos al final de la sesión. Pero vamos a empezar ya con el contenido. Vamos a situarnos en el 2020. ¿Vale? El 2020 ha sido un año muy importante para Bitcoin. Un año absolutamente decisivo. Todo el mundo más o menos que haya escarbado un poco en el mundo de las criptomonedas, pues ha podido ver que Bitcoin parte absolutamente de la nada, tiene un ascenso meteórico del precio allá por 2017 y después tiene una caída brutal, ¿no? Una caída que sirvió a muchos para decir que Bitcoin pues, era un activo totalmente especulativo, etcétera, etcétera. Este último trimestre de 2020 hemos vivido un nuevo mercado alcista que aún dura, que aún permanece en el Bitcoin. Pero no es igual que lo que vimos en el 2017. Y claro, preguntaréis, bueno, ¿por qué no es igual? Bueno, no es igual por un hecho muy importante, que es que en este último trimestre de 2020 hemos visto la entrada de capital institucional en Bitcoin. En el año 2017 el perfil de inversor en Bitcoin era totalmente distinto, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa cuando hablamos de Bitcoin y hablamos de criptomonedas. Bitcoin nace como una alternativa al sistema económico tradicional y nace con un objetivo primordial, que es el de luchar contra la pérdida de valor de nuestros activos. Ese es el principio fundacional de Bitcoin, ¿vale? Eso es lo que impulsa a los creadores de Bitcoin, que actualmente no se sabe a ciencia cierta quiénes son. Pero eso es lo que impulsa a Bitcoin, y a dotarlo de una independencia total, de una que sea una herramienta o un activo que no sea que en teoría, ¿vale? No se pueda controlar, ¿vale? Esa es la teoría. Luego veremos la aplicación práctica. El hecho factible es que en el 2017 esto era territorio de frikis, podríamos llamarlo así, ¿vale? Sobre todo el perfil que había ahí en el 2017 que invierte en Bitcoin es un perfil muy vinculado a la tecnología. Un perfil que no tiene ese sesgo financiero, sino que es más bien un perfil vinculado a la tecnología, admirador de la tecnología de Bitcoin y que, bueno, pues que da soporte al proyecto y adquiere unos Bitcoins. Hay que recordar que muchas de esas personas que compraron Bitcoin en el 2017 o mal vendieron o no tienen las claves de su wallet en estos momentos y han perdido el dinero. Es decir, imaginaos la situación, es decir, era un perfil claramente tecnológico. Pero en este 2020 no sucede lo mismo. Solo en el último trimestre de 2020 hemos visto un movimiento espectacular de Bitcoin que ha ido acompañado de entrada de grandes inversores de capital institucional haciendo compras de la criptomoneda, ¿vale? Y eso es muy importante porque es una diferencia fundamental respecto a 2017. Ahí hemos visto un gráfico 2020, pero os puedo enseñar multitud de listas de operaciones de fondos de inversión, de grandes empresas. Es decir, hay un interés creciente, sobre todo de la inversión colectiva, ¿vale? No solo de empresas que lo que hacen es comprar Bitcoin para su tesorería,
sino de inversión colectiva, de instrumentos de inversión colectiva que empiezan a crearse para aprovechar las características de Bitcoin. Y como os decía, es un activo cuyo principal objetivo es mantener el valor adquisitivo de tus activos, ¿vale? Que no se devalúe. Esta es la fase en la que estamos ahora. Para mí la próxima fase está clara, que es la generación de las criptomonedas, generalización de las criptomonedas como medio de pago, ¿vale? Ya, y luego vamos a ir a este punto. Para eso hace falta, eso sí, que hay una adaptación regulatoria y legislativa que está pendiente. De hecho, hay países que ya esa regulación está mucho más avanzada y hay países en donde pues no. Realmente o hay una desconfianza total o no hay regulación al respecto. En ese sentido, bueno, últimamente las buenas noticias que podemos tener aquí es que hay iniciativas de innovación al respecto, como es el llamado Sandbox. El Sandbox es una normativa especial que se ha aprobado aquí en España referente al sector financiero, que lo que va a permitir es a poder arrancar proyectos de innovación sobre criptomonedas en un entorno controlado. Es decir, los reguladores van a permitir la actividad comercial de esos proyectos bajo unas condiciones controladas, bajo un volumen controlado de clientes, con unas condiciones controladas, pero va a permitir que esos proyectos se pongan en marcha. Es decir, ¿no? Es la manera de testear al final los proyectos y eso es muy importante. Hablamos de la inversión colectiva. Bueno, el ejemplo quizás de referencia en el mundo de las criptomonedas es Grayscale. Grayscale es una empresa, una gestora de fondos norteamericana que se dedica básicamente a invertir en Bitcoin y otras criptomonedas. Veis aquí un gráfico de la evolución de 2020 de los activos gestionados, del volumen de activos. Evidentemente la curva se dispara en el último trimestre. En el último trimestre de 2020 ha habido una entrada brutal de capital en el mundo de las criptomonedas. Han aparecido más productos de inversión colectiva, ha habido un aumento muy pronunciado, como se ve, de la captación de capital y la capitalización de los principales fondos se ha multiplicado por 5 en este 2020. Otro ejemplo, Allfunds. Allfunds es la plataforma líder de distribución y comercialización de fondos de inversión. Cuando nosotros vamos a nuestra gestora de fondos y compramos un fondo, sobre todo aquí en gestoras nacionales, pero que invierte en bolsa asiática o en bolsa norteamericana, es bastante probable que realmente lo que estemos adquiriendo es, que el fondo que estamos comprando, que es de una gestora española, tenga dentro de su cartera un fondo norteamericano, un fondo japonés, o fondo de una gestora extranjera especializado. Allfunds se dedica a proporcionar acceso para comprar y vender, transaccionar esos fondos a nivel institucional, ¿vale? O sea, es un actor fundamental en el sector financiero, en el sector de la inversión. Allfunds ha tenido una adopción bastante rápida a la tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque la tecnología blockchain le puede permitir un ahorro importantísimo de costes y sobre todo un aumento de la velocidad de transacción, de la velocidad de sus operaciones. Hay que tener siempre en cuenta que cuando hablamos de expansión de tecnologías digitales, siempre veremos una velocidad exponencial, siempre veremos estas curvas, ¿no? Cuando a veces se critica blockchain, las criptomonedas, por estas curvas tan pronunciadas de aumento de precio, es que son activos digitales. Un activo digital es muy fácil de replicar, ¿no? Cuando tú replicas un activo físico, necesitas una mano de obra, unas materias primas, un tiempo para fabricar esas existencias nuevas que hay una demanda existente en el mercado, ¿no? Necesitas tiempo para cubrir esa demanda. Con los activos digitales no, se replican. Entonces, en el momento en que hay una subida de la demanda, hay una explosión siempre en los precios. De hecho, pues aquí hay una noticia de Allfunds del 11 de febrero que se asocia con Consensys, que es una empresa líder en tecnología de criptos, para realmente ya impulsar esa tecnología y ya crear un software, ya crear pues un sistema para ya operar con blockchain con sus propios fondos. De hecho, esto de aquí, bueno, esta diapositiva tendría que ir al final porque es la que tiene que ir, es la más reciente. Pero bueno, el 13 de octubre de 2020 vemos que Allfunds introduce un nuevo modelo de pagos para mejorar los procesos de liquidación. Es decir, empieza a introducir el blockchain en su cadena de negocio, ¿no? En sus procesos
de negocio. Posteriormente, el 21 de septiembre, lanza una marca, Alphonse Blockchain, e introduce la tecnología. Y en febrero de este año, la última que habéis visto, ya se asocia con Consensys, ¿vale? Para realmente todo este estudio y estos estudios preliminares que ha hecho, ya hacer una aplicación práctica en sus procesos de negocio. Esta es la velocidad a la que estamos hablando. Estamos hablando desde septiembre hasta febrero, ¿no? Y el cambio es radical. Además, ¿qué ha pasado con el COVID? El COVID en ese sentido ha jugado un poco a favor de todas estas tecnologías. Hay encuestas que lo dicen claramente. Si nos ponemos a hablar de sistemas de pago, ¿vale?, que es lo que realmente creo que les interesará a la mayoría de empresas, porque hasta ahora lo que hemos visto es un enfoque más bien institucional, de inversión institucional. Pero tener claro que la mayoría de empresas no se van a tener que preocupar por blockchain. Es decir, no van a tener que desarrollar aplicaciones blockchain para ellas. Lo que va a acabar pasando es que las aplicaciones que usen como clientes van a tener blockchain y no lo van a saber. Ahora bien, donde sí la empresa puede intervenir y puede tomar decisiones es en la adopción de sistemas de pago, porque hay nuevos sistemas de pago en camino y en la adopción de esos sistemas puede dar, creo yo, una ventaja competitiva interesante a las empresas, porque cada vez más, lo veremos ahora, pues la gente va a tender a esos sistemas por la facilidad que ello supone. Hay encuestas como esta en las que el 68% de los encuestados pues afirma que durante este periodo sí ha trabajado con transferencias bancarias por internet o directas como método de pago preferido, ¿no? Pero atención, porque las tarjetas contactless pues ya ocupan un segundo lugar con un 64%. Y más importante aún, los wallets digitales, incluidos los códigos QR, son utilizados ya por un 35% de las personas. Es decir, tener un wallet digital ya no es desconocido para un 35% de las personas. Los medios de pago digitales se están irrumpiendo con mucha fuerza. ¿Esto qué impacto tiene en una compañía? Bueno, pues si vamos al B2B, tenemos también unas consecuencias directas, ¿vale?, de esos cambios en esos sistemas de pago. Los pagos B2B, los pagos entre empresas, siempre han sufrido muchas veces ineficiencias, ¿no?, los procesos de gestión, sobre todo por los momentos los que hay que gestionar, ¿no? Hay que gestionar la operación, hay que cerrar la operación y luego liquidarla, ¿vale? Claro, esa liquidación depende mucho de las entidades financieras con las que trabajemos y la ubicación geográfica, porque si es una transacción internacional, pues hay unos tiempos que nadie se los puede salvar. ¿Por qué? Porque al final estamos trabajando con diferentes entidades soláparas, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de tesorería corporativa, además, hay muchas incertidumbres por ese lapso de tiempo que hay entre cuando confirmas una operación y cuando realmente recibes el dinero, ¿no? Hay incertidumbres a veces geopolíticas o tensiones comerciales o volatilidad en los mercados derivados de cambios de divisas, etcétera, etcétera. Tienes además un peligro muchas veces que es cada vez creciente, que es el de los ataques cibernéticos, ¿no? Prácticas fraudulentas. Cada vez más se dan prácticas del tipo de que aparecen, te envían un correo con un enlace falso a un formulario para que pagues, suplantaciones de identidad, etcétera, etcétera. La interconexión de las cadenas de suministro, a veces un problema con un proveedor pues puede causar un problema en cascada, ¿no?, un efecto dominó. Entonces, todo esto son ineficiencias en el sistema que igual podrían, como mínimo, reducirse si esos tempos entre los diferentes momentos que existen en una transacción entre empresas, pues se pudieran reducir en tiempo, ¿no?, y fueran inmediatos. Lo que os decía, ¿no?, el modelo tradicional, que es el modelo tradicional, ¿no?, un pagador que paga, va a una infraestructura de pago, llámale tarjeta, llámale lo que sea, eso lo recibe un banco A, un banco origen, luego esto tiene que ir a un banco destino, el banco destino lo pasa a una infraestructura de pago y luego acaba en el perceptor del pago, ¿no? O otro modelo que es mucho más simple, que es pagar a través de un agente, ¿vale?, un agente intermediario. Hay varios modelos. Pero nosotros, ¿de qué modelo estamos hablando? Estamos hablando de esto. O sea, de un pago absolutamente directo a través de una estructura que se llama P2P, un peer-to-peer, una red descentralizada totalmente, que no se puede atacar desde el punto de vista de seguridad informática, porque está absolutamente distribuida. No hay un nodo
central que tú puedas atacar, bloquear y echar abajo y que puedas bloquear todo el sistema, ¿vale? Tiene una cierta latencia, pero no tiene nada que ver, estamos hablando de latencias de segundos o de minutos, no tiene nada que ver con la latencia que puede tener un pago tradicional mediante pues, esos dos intermediarios que hemos visto, ¿no? Un sistema SWIFT para pagos internacionales, banco A, banco B, no sé qué. No tiene todas estas connotaciones, ¿vale? En ese sentido, dos propuestas que yo pongo como casos de uso. Estos dos casos de uso tienen las mismas características diferentes a lo que es el pago tradicional, que es más velocidad y como hay menos intermediarios o no hay intermediarios, menos gastos, ¿vale? Esos son los dos conceptos fundamentales que subyacen detrás de los sistemas de pago descentralizados que tienen como base una criptomoneda. Un sistema de pago descentralizado tiene como base una criptomoneda y esa criptomoneda está soportada por una red que es la tecnología blockchain en sí, ¿vale? El primer caso no es nada desconocido, no es nada más y nada menos que Visa. Visa, en mayo de 2020, ya ha patentado un sistema de pago basado en blockchain que podría competir con Bitcoin. ¿Cuál es la propuesta de Visa? La propuesta de Visa es facilitar a los bancos centrales el uso de lo que llamamos una CBDC, ¿vale? Una Central Bank Digital Currency, que es una moneda digital, pero creada por un banco central, ¿vale? Utilizando blockchain. Es decir, los bancos centrales cada vez se van posicionando más y cada vez tienen muy claro que tienen que crear monedas digitales. De hecho, aquí ya vamos tarde, porque China ya hace como 2 años que está muy implicada en esto. Y China tiene un objetivo muy claro, que es sustituir al dólar como moneda de pago internacional, ¿vale? Y lo que no ha podido hacer históricamente en todos estos años, ve la ventana, para mí, para mi punto de vista, ahora mismo está viendo la ventana de oportunidad con los pagos digitales y las monedas digitales. No olvidemos otra cosa. Tenemos 1/3 de la población mundial que no está bancarizada. Es decir, muchas veces nosotros vemos las cosas desde el prisma del mundo desarrollado, donde yo tengo una identidad que es completamente acreditable mediante el correspondiente documento, me voy a un banco, enseño mi documento, saben quién soy, puedo abrir una cuenta corriente, etcétera, etcétera. Pero es que hay muchísima población mundial que no tiene ese documento y no puede abrir cuenta en un banco, pero sí tiene un móvil. Y esto es lo que ve, por ejemplo, hace 1 año y medio o 2, Facebook, cuando dice, voy a crear una criptomoneda que se va a llamar Libra. ¿Por qué? Porque usuarios de Facebook hay muchísimos en el mundo y muchos de ellos no están bancarizados. El objetivo de Libra no era atacar, digamos, el público, digamos, del mundo desarrollado. No, el objetivo de Libra era atacar ese sector que no está bancarizado, ¿vale? Y ahí está, digamos, la primera piedra de toque de todos estos proyectos, de todas estas monedas. Son los primeros que van a resultar beneficiados. Los segundos que van a resultar beneficiados son las economías con monedas muy débiles, ¿no? O monedas que tienen muchos problemas de inflación, ¿vale? Nos quejamos de la volatilidad del Bitcoin, pero claro, esto pues quizás un cubano o un venezolano pues lo relativiza mucho más, ¿vale? Ante todo esto, ¿qué hacen los bancos centrales? Bueno, es que yo puedo crear mi propia criptomoneda, que será una moneda que emitiré solo yo. Es decir, blockchain es una red que se puede configurar. Entonces tú puedes hacerla muy abierta o la puedes hacer cerrada. La propuesta de los bancos centrales es una propuesta cerrada. ¿Ellos qué quieren hacer? Por ejemplo, euro digital, ¿no? Que es tener lo mismo que tenemos con el euro, pero con un soporte digital. En vez de llevar mi cartera con mis billetes físicamente en mi bolsillo, llevar una app en el móvil y llevar ese saldo electrónico, ¿no? De dinero electrónico en mi móvil, ¿vale? Que cuidado, no es lo mismo que lo que tenemos ahora en la aplicación del banco, porque la aplicación del banco lo único que hace es conectarse al servidor del banco y comprobar el saldo y hacer la operación. Pero yo te hablo de que realmente ese dinero estará depositado en tu móvil. Esa es la idea, ¿vale? Lo que hace Visa es decir, tú quieres hacer esto, pero no tienes el conocimiento tecnológico para hacerlo, ni dispones de la red necesaria para hacerlo, pero yo sí. Entonces yo a ti, Banco Central, te propongo un servicio que te voy a dar, que es emitirte bajo petición esa CBDC y así tendrás tu moneda digital. Claro, esto hará, por ejemplo, los pagos internacionales más eficientes y proporciona a Visa una gran ventaja, que es convertirse realmente en un servicio de pago online, no en un intermediario que va a parar a un banco, sino ser él también
en cierta manera, ¿no? O sea, hacer los servicios que hace PayPal, ¿vale? Que tiene una serie de ventajas. Esta es la propuesta más institucional, digamos, del sistema actual, ¿no? Para evolucionar y dar el salto al entorno digital. Pero luego hay otras propuestas que nacen de la comunidad, que es lo que realmente tiene potencia y es importante cuando hablamos de blockchain. Y una de esas propuestas es Maiar, ¿vale? El lema de Maiar es reimagina tu interacción con el dinero. Y para que os hagáis una idea, Maiar es un monedero digital que os lo podéis instalar en vuestro móvil y es el Bizum Crypto. Es decir, no necesitas tener ningún conocimiento tecnológico para usar Maiar y para tener tu saldo en tu wallet digital en tu móvil. Está preparado para gente que no sepa nada, que sepa utilizar un simple smartphone. Y te da posibilidad además, cuidado con esto, de operar con herramientas de inversión. Es decir, tú puedes invertir tus fondos y que te den un tipo de interés desde tu propio móvil, sin mover los fondos de sitio. ¿Vale? Entonces, es un cambio radical. La diferencia entre la propuesta de Maiar y la propuesta de Visa, que esto es descentralizado, Maiar es descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que hay una red de nodos que mantiene la comunidad y que va ejecutando todas las transacciones que hagas de Maiar. Y sobre todo lo que podríamos llamar la gobernanza de esa red también forma parte de la comunidad. Es la comunidad la que decide a dónde tiene que dirigirse Maiar, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, ¿vale? Maiar, de hecho, es el nombre del wallet. La comunidad que está detrás es la que se llama Elrond, ¿vale? Elrond es la comunidad que es un desarrollo, un proyecto blockchain que tiene su blockchain propia, que es la que utiliza Maiar para sus transacciones. Bueno, un poco de resumen aquí de lo que os he dicho. Evidentemente, cuando hablamos de CBDCs, pues a petición de bancos centrales, Visa iría creando esa masa monetaria. Hay que entender que el Banco Central lo que debería hacer es por cada euro digital que cree, retirar un euro físico de la circulación, ¿vale? Eso es lo que debería hacer. El funcionamiento es directo, sobre todo a la red Visa. En ese caso, habría una transparencia total de cara al mundo empresarial, porque podía con Visa hacer ese tipo de transacciones con euro digital, con moneda digital, en caso de que Visa logre desplegar este proyecto. Pero es un sistema que crea una moneda digital partiendo de una moneda ya existente, ¿vale? Está construida sobre una red blockchain. Emisión de moneda fácil y rápida para los bancos centrales. Da una orden y en unos minutos tienes la moneda emitida. Pero importante, hay una diferencia. El control de los fondos está en manos de los usuarios. Cuando tú tienes una cuenta corriente en un banco y tú pagas con una tarjeta en un comercio, ese es tu dinero. Lo llamamos así, pero hay que tener en cuenta que el dinero está en la cuenta del banco y forma parte del balance del banco. Aquí no. Aquí esos fondos son tuyos y solo tuyos. Tú tienes el control absoluto sobre los monederos digitales que están en tu poder y que tú tienes sus claves de acceso. Es muy importante custodiar muy bien las claves. Y al final esa capacidad de dar servicios de pago de forma directa gracias a blockchain, sin tener que usar pasarelas de pago, ¿vale? Sino que directamente podría ser el intermediario Visa con esta propuesta. ¿Qué tenemos Maiar? Pues la propuesta de Maiar es intercambio seguros de dinero a través del móvil. Envío y recepción prácticamente instantánea a cualquier lugar del mundo. Yo, si tengo el alias de la persona a la que le quiero enviar la cantidad de dinero que yo desee, lo puedo hacer de una forma instantánea. Ya está disponible desde el 31 de enero de 2021, ya está en funcionamiento. Y trabaja sobre la red Elrond. La red Elrond es una de las redes con más futuro de todo el ecosistema cripto, bajo mi punto de vista, porque tiene un sistema que es muy escalable, es decir, va a ser capaz de crecer junto con la demanda que se genere de transacciones de una forma muy pausada y sin que nosotros nos demos cuenta. Los que sigáis un poco el mundo de las criptomonedas, pues habréis visto que hay, sobre todo en la red de Ethereum, hay problemas de congestión, es decir, las redes pues están teniendo un aumento tan grande de transacciones que a veces se colapsan, ¿no? O suben las comisiones de transacción, suben mucho y se ralentiza todo, ¿no? No pasa lo mismo con Elrond. En Elrond las transacciones son muy bajas y además es una red muy, muy rápida. Solo necesitas un móvil, Android, iOS y una tarjeta SIM para vincular tu wallet a tu monedero. El usuario es único y solo él tiene acceso a los fondos. Como decía, con comisiones por transacción mínimas,
puedes comprar y tener en tu monedero diversas criptomonedas a la vez. Elrond, que es la criptomoneda nativa de esa red, otra criptomoneda como es Binance, Ethereum, y próximamente también podrás tener Bitcoin. Y es un sistema seguro con mecanismos habilitados de recuperación de fondos, ¿vale? Vosotros imaginad una empresa que tenga un wallet de Maiar y que tenga que realizar una transacción internacional con alguien que también tiene un wallet de Maiar. Una llamada telefónica, facilitando el alias de tu wallet, y en 10 segundos tienes la cantidad que sea disponible para ti. Ni transferencias, ni esperas, ni nada, ¿vale? Eso es desde el punto de vista más de relación empresa a empresa. Si hablamos de relación con el público directo, hombre, como más adopción masiva haya de estos medios de pago, evidentemente, pues yo creo que tenerlos siempre va a ser una ventaja y va a ser un valor añadido que puedes dar al cliente, ¿no? Permitirle pagar con estos medios de pago que además... Aquí no hay comisión anual por uso de tarjeta de 40 euros o no sé qué. Aquí las transacciones son mucho más baratas. Es decir, hay un componente de ventaja competitiva muy importante que yo creo que hará que no es que las tarjetas vayan a desaparecer ni los bancos vayan a desaparecer, pero sí que esto va a comer cuota de mercado con toda seguridad. Y para cerrar, hoy mismo he añadido esta diapositiva. Es decir, el mundo cambia tan rápido que es que en 24 horas pueden suceder un montón de cosas. Hoy ha sido Deutsche Telekom la que ha metido las tecnologías DeFi en el móvil, publicando una noticia que es que va a comprar una criptomoneda que se llama Celo, que también tiene una red blockchain parecida a la de Elrond, que facilita esos pagos de una forma totalmente distribuida y muy rápida y con unas comisiones bajísimas. De hecho, el objetivo va a ser adelantarse y como compañía de telefonía dar ese servicio. Lo que os decía, no estamos hablando ahora de gente que está comprando Bitcoin y ya está. Es que esto ya ha pasado a otra dimensión. Es que el mercado de criptomonedas, la capitalización del mercado de criptomonedas ya es de $1 trillón americano de dólares. Para que os hagáis una idea, la capitalización total del mercado del oro son 9 trillones. Es decir, ya estamos en una novena parte. En una novena parte, ¿vale? Deutsche Telekom ya no es la primera acción que hace referida al mundo de las criptomonedas. Mirad la velocidad a la que van las cosas. Enero de 2021 crea un nodo para una red de NFTs, que es algo que quizás también habréis oído porque se habla mucho últimamente, ¿vale? Que está muy en boga. Pues ha creado un nodo para entrar en esa red. Se ha convertido en proveedor de infraestructura para otra blockchain muy conocida que es Chainlink. Bueno, la adopción rápida de estos activos digitales lo que garantiza es eso, pagos seguros y económicos. Celo es una red de pagos descentralizada para móviles. Más o menos es parecida a lo que hace Maiar, lo que hace Elrond, ¿no? Y bueno, la idea de Celo es trabajar para que las DeFi sean accesibles a cualquier persona desde el teléfono. Está muy pensada para que se pueda trabajar desde un móvil, desde un terminal móvil. Insisto, aquí lo mismo, rapidez de uso, bajas comisiones, esa es la propuesta. ¿Cuáles son el futuro inmediato? Para ir cerrando, el futuro inmediato del mercado de blockchain. Bueno, pues el mercado de blockchain se espera que crezca a un 47% anual en los próximos años. Y el sector financiero está liderando ese crecimiento porque es donde hay una aplicación más directa de las ventajas que ofrece el blockchain, un ahorro más directo de costes y aparte hay un servicio más directo que pues, se puede dar a las personas también pues, con el tema de los facilitando medios de pago, etcétera, etcétera. El 20% de los préstamos de consumo mundiales se cree que se van a realizar en divisas digitales en 2025. Es decir, esto es prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Y una de cada cuatro empresas españolas pues dice que con más de 50 empleados dice que ya usan blockchain o tienen intención de hacerlo. Y hay un 11% de empresas que ya están empezando a tener blockchain en algunos de sus procesos, ¿no? Ya se percibe como una tecnología eficiente que contribuye a reducir costes y riesgos. De hecho, la tasa anual de crecimiento anual compuesto, pues eso, crece al 47%, como hemos comentado, y ya va a superar los 4.000 millones de euros en 2024. Es decir, esto es un informe de IDC Research y, bueno, el crecimiento de desarrollo de servicios asociados a esa tecnología es de un 52,6%. Es decir, hay un crecimiento muy, muy exagerado. ¿Qué países tienen previsto emitir en moneda digital? Las CBDC que hemos comentado, pues bueno, aquí podéis tener un gráfico donde veis más o menos los que
cómo está el proceso, ¿no? Hay una islote ahí que es Bahamas, que evidentemente un país pequeño lo tiene mucho más fácil, ya tiene una moneda en curso, ya están aplicando, ya la están metiendo dentro de las cadenas de pago, pero sobre todo aquí yo creo que el punto de inflexión, la clave es China, ¿vale? La clave es China porque China ya está, yo creo que en 1 año y medio podríamos empezar a ver yuanes digitales circulando. Y el objetivo de China no es solo la población china, sino es África, ¿vale? Ahí es donde tiene el objetivo. Los demás países, pues bueno, tenemos estudios, ¿no? Christine Lagarde salió y dijo que igual en el 2025, pues bueno, de ayer o antes de ayer me parece que es, bueno, ahora lo veremos. Otra encuesta, ¿las monedas digitales son el futuro del pago online? Pues cuando encuestas a la población, en Europa, ¿qué te dicen? Pues el 33% está convencido de que sí, en Estados Unidos el 25%, en Australia el 16%, es decir, ya hay un convencimiento y el concepto está calando de que evidentemente las personas que prueban esto se dan cuenta de que esto es un cambio que ha venido para quedarse y que va a ser un cambio significativo. Time el otro día, la revista Time, pues bueno, acepta pagos con criptomonedas. Es decir, esto es un fenómeno que vamos a empezar a ver, esta adopción masiva de las criptomonedas como medios de pago. Y lo que os decía, de ayer o antes de ayer, el Banco de Inglaterra ya ha formado un equipo que va a estudiar la creación de una CBDC basada en la libra esterlina y que ya ha creado una task force para realmente empezar a desarrollarla. Es decir, estos ya se han puesto manos a la obra, ¿vale? ¿Qué situación tenemos? Pues la que os digo aquí, es decir, pues hay 1.500 bancos de Estados Unidos que capitalizan 1,9 trillones de dólares y Bitcoin ya solo capitaliza el 1 trillón de dólares. Es decir, ya estamos al 55% de la capitalización de todo ese sistema bancario. Esto no es broma, esto no va a desaparecer así como así de la noche al día. No, esto ya es, digamos, una absoluta realidad. Y como lo prometido es deuda, lo que se hablaba antes de la sorpresa referida a Bit o lo que os tenía que comentar de Bit, pues bueno, hay una oferta especial para los que estén asistiendo a esta sesión, de un descuento sobre los diferentes cursos de formación que hay sobre inversión en criptomonedas, sobre blockchain y el posgrado de FIPRO, que es donde tratamos de englobar todo lo que significa toda esta tecnología y toda esta revolución de las finanzas descentralizadas y dar al alumno una visión genérica de todo el impacto que puede significar. Y nada más, aquí acaba la presentación. Muchísimas gracias, Albert. Yo me he quedado casi sin palabras, ¿vale? Y eso que un poquito lo conozco, ¿de acuerdo? Porque creo que es uno de los elementos más importantes, sobre todo, como muy bien decías, en todo lo que tiene que ver con la industria de medios de pago, ¿no? Precisamente yo doy clases de la asignatura Medios de Cobro y Pago Internacionales en una escuela de negocios en Batel y una de las cosas que hablábamos este año sobre el año pasado es que esta evolución que ha tenido el blockchain, las criptomonedas, pues precisamente invalidan o van a invalidar muy rápidamente una serie de productos que están ya son más antiguos, tienen otros componentes que estas tecnologías van a permitir agilizar muchísimo en cuanto a seguridad, rapidez y costes, como bien decías. Yo me quedo en principio, porque tengo muchas notas tomadas ya en la libreta, pero me quedo ahora mismo con dos cosas muy rápidas. La primera es que toda la información, todo el acceso a información que tenemos provoca que muchas veces queramos conocer perfectamente cómo funciona el blockchain, cómo funciona toda la tecnología y simplemente pues hacer un símil. Yo sigo sin saber muy bien o sin comprender muy bien cómo vuelan los aviones, pero es verdad que los utilizo y los cojo cada vez con más gusto. Entonces, no, como muy bien decías, no es tanto el plantearnos que hay que desarrollar tecnología blockchain, porque para eso tendremos a los desarrolladores que ya están trabajando muy fuerte en ese sentido. Nosotros solamente como empresas, como usuarios, vamos a tener que adoptar esa tecnología como hemos adoptado tantas otras. Y por otra parte, lo que sí que me quedo que es importantísimo, porque fíjate, el dato que me has dado del 25% de empresas de más de 50 empleados. Estamos hablando que las pymes, no, quizás no tanto las PY, pero las medianas empresas ya están
trabajando con blockchain o ya tienen intención de incorporar a sus procesos el blockchain. Con lo cual esto es importantísimo porque a los pequeños, a los que todavía no lo hemos adoptado, nos vamos a ver en la obligación de poder adoptarla o de tener que adoptarla porque esa relación de subcontratas, de prestación de servicios, nos va a llevar a esto necesariamente, ¿no? Entonces yo creo que esto es importantísimo que lo podamos hacer así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que serían las dos cosas principales con las que yo me quedo. Como siempre, en este momento, si dejas de compartir la pantalla, nos quedamos ya un poco con las vistas de todos los ponentes. Como siempre, vamos a dar paso. No sé si quieres comentar sobre lo que he dicho alguna cosita. Si no, damos paso a los Sherpa para que te puedan preguntar ellos directamente. No, bueno, era un poco la idea que quería dar. Es decir, para una pyme al final oye todo esto y dice, bueno, y ahora yo tengo, no sé, una aplicación, lo que voy a tener que cambiarlo. No vas a tener que hacer nada. Es decir, yo creo que a nivel de pyme, el impacto de blockchain se puede ver, puede ser mucho más acentuado en esto que os digo, en conocer el potencial de la tecnología, no tanto cómo funciona, porque cómo funciona es eso. Yo cojo un avión y no sé cómo va, pero confío en que no se caiga, ¿no? Digamos, pues esto es lo mismo. Pero al final, de forma totalmente transparente, en 5 o 10 años seguramente todos estaremos utilizando alguna aplicación que tiene blockchain y no lo sabremos. O sea, no tendremos por qué saberlo, ¿vale? Solo lo sabrá el responsable de tecnología, que igual ese sí que lo sabrá, pero incluso igual tampoco. Es decir, no tenemos por qué saberlo. Las aplicaciones que os he comentado es una app de móvil como otra cualquiera. Es decir, externamente no ves nada. Por lo tanto, en ese sentido hay que estar tranquilos. Lo que sí que hay que entender, yo creo, es ese potencial y tener esa visión de decir, va a haber un cambio radical, sobre todo en algo tan fundamental y tan crítico como los sistemas de pago, pues ahí sí que tenemos que estar atentos para realmente no perder ese tren. Perfecto, perfecto. Pues vamos a por ello. Ya veo que Jordi se lanza hoy el primero, ya tiene el micro abierto. Hoy va a ser que sí, va a ser que sí. Hola Albert, buena tarde, muchas gracias. Oye, te agradezco tu presentación y aparte de lúcida y muy razonable con lo que está viniendo, porque la blockchain y la tecnología blockchain y las criptos en sí no es una cosa ya casual, es decir, Tesla se ha metido en el momento que no creo que tarde mucho, que entrará Apple, entrará Amazon, están entrando muy bien como otras instituciones, esto va a ser otro mundo, pero sí que sería interesante y creo que tú lo has dejado muy claro, porque mucha gente relaciona, que está bien relacionado, ¿no? Pero relaciona el blockchain con la cripto y el blockchain pues puramente pues es una tecnología, no es un notario que lo que hace es dar seguridad a las operaciones, sea en cripto o sea en cualquier, pues en fintech, en cualquier tipo, digamos, de transacción que se pudiera hacer. Entiendo que esta es la situación, ¿verdad, Albert? Vale, visto ese notario, ahora ya a título un poco más, diríamos, profesional, lo que has comentado, creo que has dicho que estabas haciendo trading. Yo entiendo que estás haciendo trading algorítmico, ¿no? O estás haciendo high frequency. Es algorítmico, ¿no? Al tu bot que es algorítmico, ¿no? O sea que aún estás dándole deditos y tal y poniéndolo un poco al día. ¿Entiende igual las subidas que las bajadas o las bajadas haciendo tonterías? A él le da lo mismo que suba. Vale, pues genial. Entonces lo tienes muy bien afinado, porque ya sabes que no siempre es así. Pero, de hecho, un apunte sobre esto. Los sistemas que yo tengo ahora mismo trabajan en mercados tradicionales. En mercado de criptomonedas, vale. Como es tan joven, las plataformas que hay de cripto, yo aún no he encontrado una plataforma de cripto que se pueda desarrollar un sistema algorítmico que lo puedas gestionar de la misma forma que gestionas los sistemas tradicionales. ¿Con tu bot qué estás haciendo? ¿For exchange? ¿Estás haciendo trading de cripto? ¿Qué estás haciendo? No, hago trading con activos tradicionales. Vale. O sea, vale, stocks, vale. Claro, sí. Hay brokers tradicionales que han creado productos financieros referenciados a cripto, ¿vale? Entonces, he metido criptos en algún momento en los portfolios, pero a nivel cripto, cuando yo opero cripto, opero a largo plazo. Vale, entonces en cripto, ¿qué barajarás? ¿Estás haciendo arbitraje también o solo...? No. Nada, vale. En cripto opero a largo plazo. Por una o sea, solo, estás haciendo stablecoin y las fundamentales. Altcoins pocas, ¿no? ¿Qué haces? Bitcoin, Ethereum, Cardano...
Pero hay una razón muy simple. En cripto, pero a largo plazo, porque para que os hagáis una idea, hoy me parece que el Bitcoin está en 56.000. Sí. Yo, para mí, la valoración del Bitcoin en 6 meses son 94.000. Entonces, sí, se hablaba de 100 y algo, sí, está bien. Sí, yo pero a largo plazo, porque creo que el potencial de subida que tiene todo esto aún es muy grande. Entonces, no me sale a cuenta ir comprando y vendiendo. Yo, cuando hay una buena oportunidad, compro y almaceno, compro y almaceno. Es decir, mi perfil en cripto aún es muy de inversor a largo plazo. O sea, eres holder, ¿no? No me preocupo mucho del trading porque no creo que en este momento valga la pena. Hay que tener en cuenta una cosa. Los mercados financieros, una de las características principales que tienen es la madurez. Es decir, ¿qué quiero decir con la madurez? Un mercado financiero se considera que es maduro cuando el perfil de inversor que hay es muy variado. Tienes inversores a largo plazo, inversores a corto plazo, inversores muy agresivos, inversores muy conservadores. Cuando tú tienes toda esa amalgama, esa variedad, lo que te da eso es liquidez. Porque cuando uno quiere comprar, el otro quiere vender. Y siempre hay una posición de contrapartida, ¿vale? El mercado cripto es un mercado muy joven. Es un mercado que aún está en desarrollo. Entonces, venimos de una época en 2017, por ejemplo, y por eso Bitcoin y las criptos a veces tienen esas subidas y bajadas tan bestias, porque no hay suficiente liquidez en el mercado. Y yo, como trader, no me interesa entrar en un mercado que no sea muy líquido. No me interesa. Vale. Pero entonces me imagino que por la experiencia que tenemos, este año, que ha sido un año de halving, todos los años de halving, los que hemos tenido, nos han dicho que nos íbamos para arriba lanzados, ¿no? Los soportes se han ido rompiendo y vamos a resistencias brutales, ¿no? Os voy a dar otro dato. Finales de 2020, el último trimestre de 2020. Habéis visto que ya os he dicho que ha habido mucho inversor institucional, muchísimo. Sí. Vale. El Bitcoin se genera a través de la minería. Es decir, cuando se consolidan los bloques de transacciones, hay un minero que es un ordenador que coge esos bloques y los mete en la blockchain y recibe una recompensa, ¿no? Esa recompensa es lo que llaman minería. Recibe unos bitcoins como recompensa. Esos bitcoins se van reduciendo. Hay una política monetaria de reducción de incentivos. Sí, el halving, el 50% cada... ¿Vale? Entonces, ahora mismo, por cada bloque que se genera, el nodo, el ordenador, el propietario, se lleva 6,25 bitcoins. ¿Vale? Exacto, que era 12,50 a final del año pasado. Vale, pues para que os hagáis una idea, ¿vale? En el último trimestre de 2020, el número de bitcoins nuevos que se han generado en el mercado, o sea, que han aumentado la masa monetaria de bitcoin, ese número de bitcoins, lo vamos a poner al revés. La demanda que hubo gracias a esa inversión institucional era de un 125% sobre el número de bitcoins que se habían generado. Es decir, la oferta que se genera nueva no suple a la demanda que hay. Sí. Por lo tanto... Esto es lo bueno, es la política de la escasez, por esto va para arriba. Sabemos que el límite son 21 millones y por la teoría económica de la escasez esto tiende a ir para arriba, no puede ir de otra manera. La tendencia es alcista en este momento y es clara porque la masa monetaria de bitcoins, como bien has dicho, tiene un límite, está limitada, pero es que la producción de bitcoin se va reduciendo. Entonces, claro, Bitcoin es un concepto equivocado. Por ejemplo, lo que está haciendo empresas, ¿no? Tesla, no, voy a dejar que me paguen en Bitcoin. Claro, ¿qué vas a dejar que te paguen en Bitcoin? Claro, porque yo compraré un Tesla ahora, voy a pagar el equivalente igual a un Bitcoin, ¿vale? Y son 30.000 euros o 50.000 euros, ¿vale? Pero es que dentro de 6 años me daré cuenta que al cambio actual del Bitcoin, dentro de 6 años, ese Tesla lo habré pagado a 200.000. Claro que quiero que me paguen en Bitcoin, pero no hay nadie que te diga yo te pago en Bitcoins, ¿verdad que no? No hay nadie que diga yo te pago en Bitcoins. Todo el mundo quiere cobrar en Bitcoins, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final el Bitcoin no es un medio de transacción, es un medio para acumular valor, que es distinto, es lo que os decía. Todo se llama criptomonedas, pero no todas son iguales. Es Bitcoin el resto. Genial, gracias, Albert. Gracias, Jordi. Bueno, ya sabéis, los miembros de la comunidad Sherpa Financiero, que al ver lo vamos a tener, por supuesto, para poder preguntarle, pero que Jordi sigue sorprendiéndonos. La semana pasada, no, la anterior, nos sacó su vena filósofa, ¿de acuerdo? Hoy, como habéis visto, su vena tecnológica avanzada, ¿de acuerdo? Me sigue dejando sorprendido, le conozco hace muchos años y yo creo que cada vez que hablamos me deja más sorprendido. Multidisciplinar, aprendo de vosotros.
Albert, yo te quería preguntar, porque con esto que estás diciendo, estamos hablando del blockchain, estamos hablando de las criptomonedas, estamos hablando de los medios de pago, de esa industria de los medios de pago a la que las empresas tienen que prepararse. Y claro, si tengo que comprar, si tengo que pagar con criptomonedas, tendré que adquirir criptomonedas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? Vale. A ver, por ejemplo, el medio más habitual para adquirir criptomonedas es entrar en un exchange, en una casa de cambio. ¿Vale? Puedes abrir una cuenta corporativa en un exchange y allí cambiar tu moneda fiat, lo que es moneda convencional, euros, dólares, etcétera, por la criptomoneda que tú elijas. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque no todos los sitios te permiten cambiar de fiat a criptomoneda, porque hay un tema regulatorio aquí destacado. Es decir, si tú tienes la sede en un país, digamos, con una regulación financiera estricta, cualquier transacción que hagas financiera está sometida a unos ciertos controles. Por eso también hay exchanges que solo te permiten cambiar, cruzar una criptomoneda con Bitcoin, ¿no? Pero has de tener Bitcoin previamente, ¿vale? Porque esos exchanges no están sometidos a esa regulación. Cuando hablamos de cambios de moneda fiat es un poco más complejo, pero cada vez más tú puedes comprar directamente, normalmente siempre es a través de lo que llamaríamos una pasarela de pago. El ejemplo que os he dado de Elrond, tú te puedes meter en el wallet de Elrond y decir, voy a comprarme unos Elrond. ¡Pum! Y ahí puedes hacer la transacción, porque te envía un medio de pago y puedes hacerla directamente. Y el intermediario te cobrará una comisión. O puedes, lo que os digo, meteros en un exchange. Se puede abrir evidentemente una cuenta corporativa y exchanges que ya tienen ese servicio y ahí adquirir vuestro saldo de criptomonedas. ¿Vale? Son las dos maneras, digamos, que se podrían más rápidas y más normales con las que puedes adquirir saldo en cripto. Perfecto. Jesús, que te he visto antes con el micro desactivado. Muy buenas tardes. Albert, muchas gracias por tu presentación. Yo, discúlpame, pero soy muy agnóstico ante esta historia y te voy a explicar el por qué. En el mercado actual nacional, yo ahora veo el Bitcoin como la Superliga Europea, esta tan famosa que ayer se desmanteló. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque no es un mercado regulado. Y como no está regulado, aún sufrimos consecuencias tipo Qualian, que acaba de salir en los periódicos, con una presunta estafa importante. Y digo presunta porque no sé hasta qué punto va a acabar esto. Es un esquema Ponzi. Efectivamente. Pero bueno, como no sabemos la sentencia todavía, no ha salido sentencia, ni sé si se les ha metido la demanda, no tenemos que hablar presuntamente. Y te lo digo porque además son unos chicos que el año pasado, por estas fechas, estaba yo hablando con ellos para hacerlos partícipes en Expo Financial. Menos mal que me alumbró la Virgen y no entramos al trapo, ¿vale? Si no, nos hubiéramos visto envueltos en un proceso complejo y complicadito para la asociación que representamos, tanto Jordi como yo. Dicho esto, ¿por qué te digo que me parece la Superliga Europea tan famosa que esta semana ha salido? Bueno, pues porque se realiza el Bitcoin para no perder el valor de los activos. Bueno, pues estamos en lo mismo, pero el terreno de juego no está marcado. Como no está marcado el terreno de juego, pues somos muy susceptibles de ser manipulados de una manera, ¿vale? Muy concreta y normalmente pues te puede acarrear ciertos problemas. Pero tampoco me gustan los mercados financieros. Yo tengo un íntimo amigo mío que estaba como tú operando diariamente, es trader, a quemarropa, no sé si te sonará. Sí, lo conozco. ¿Vale? Somos Angeleras. Luis Eras, perdona, Luis Eras. ¿Vale? Somos íntimos amigos. De hecho, hace muchos años éramos socios y me dejó su parte de la sociedad para irse a hacer trading y ahí está, en pijama en su casa haciendo trading tranquilamente, todos los días. Bueno, yo apostar por algo que cuando entro tengo que estar velando
por la situación hasta dejar de ver cómo se está manipulando el mercado, pues como entenderás, tampoco me apetece mucho jugar esos partidos de fútbol. No, ¿Vale? precisamente lo último que hace la cripto es manipular, Jesús, está la ventaja. Ser descentralizado, no lo sé, y estar detrás de la blockchain. El blockchain es una historia, digamos, pero la cripto es otra historia. No, pero con tecnología blockchain, hijo. La tecnología sí, pero la criptomoneda es otra historia. Pero no se manipula, ¿eh? No es manipulable, ¿eh? Que no lo sé. Pero hoy por hoy, lo que sí estamos viendo es que cuando un mercado no está regulado, pues estás pisando en falso. Y a mí no me genera ningún tipo de confianza hoy por hoy, ¿eh? Que se autorregula con los componentes del mercado. Sobre esto es lo de siempre. En los últimos, me parece, 2 o 3 años, ¿cuánto ha perdido la acción del Banco de Sabadell? Es que no confío. No. Albert, es que no confío nunca en este tipo de productos. Pero quiero decir, es un mercado regulado. Es decir, el problema, al final, no es la regulación, porque tenemos un regulador, ¿no? El Supremo, que es el Banco Central Europeo, y solo se dedica a darle a la máquina de imprimir billetes. Alguien algún día tendrá que parar de hacer este tipo de cosas, porque, bueno, llegará un momento que no sé dónde vamos a llegar, ¿vale? No, vamos a ver. Es que el mundo necesita un reset. El mundo no hay vida suficiente en estos momentos para pagar todo lo que nos debemos entre los países. Pero aquí la pregunta es, ¿quién va a pagar el reset? No lo sé. No creo ni que llegue a pagarse. Claro, sí, es cierto, pero quiero decir, el tema siempre es el mismo. Por eso pusimos la palabra mitos en el título, porque es uno de los mitos. No, es que el Bitcoin no está regulado. No, es que el Bitcoin se autorregula. Es la tecnología la que gestiona la red. Y nadie, a ver, hablo de teorías, porque claro, es que aquí, cuando escarbamos un poco, las cosas tampoco son blancas y negras, ¿vale? Pero en teoría, en principio, nadie puede manipular la red. Y es más, a no ser que pasen del 51%. La seguridad de la red Bitcoin a día de hoy no ha sido rota. Y mira que lo han intentado, ¿eh? Y no ha sido rota, no ha tenido un problema de seguridad. Entonces, a mí, claro, yo soy, digamos, del sector tecnológico. Me da más garantía tener esa tecnología detrás que no los banqueros centrales que estamos teniendo, que lo único que se les ocurre es imprimir billetes a mansalva. Ahora, eso sí, cuando hay una emisión de un producto así dudoso, todos pasan de puntillas, ¿no? Porque cuando interesa, entonces, y es ahí donde veo. Con eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Pero a mí el mundo de la especulación es que no me ha ido nunca. A mí me gusta el mundo de la transformación, es decir, tocamos pero es lo que cosas. Te iba a decir. Otra de las cosas del mundo de la especulación. O sea, el problema con los activos y los mercados financieros no es de los mercados en sí. El problema es para qué se utilizan. Claro. Es decir, todo el mundo raja y critica y son muy denostados los mercados de derivados, los mercados de futuros. Pero todo el mundo se olvida que el origen del producto, el origen de los futuros, era para proteger las cosechas de los agricultores y en caso de que los agricultores perdieran la cosecha, que ellos no perdieran el dinero. Ese es el origen del producto. Otra cosa es que luego se haga una mala praxis. ¿De quién es responsable que se hagan malas praxis? Del regulador. El regulador es el que tiene que controlar eso. Bueno, de los reguladores, sí, también, es verdad, el regulador tendría que ser el que pusiera las reglas de juego, pero luego entran los especuladores que al final hacen lo que le apetece. Bueno, lo hacen porque le apetece, porque alguien descuelga un teléfono en algún palacio gubernamental y les dice, esto tenéis que hacerlo así, tenéis que dejarnos campo de acción aquí. Está claro. Y eso, Albert, al decirme que esta base del blockchain Issues and Technology, creo que tengo que decir, que da gracia, que soy muy amigo de Toni Ruiz Jiménez. Y a més també soy molt amic de la Montse Guàrdia en tema de blockchain, que és la que capitanea todo el tema de blockchain en este país. Ya lo sabes. Mira, perdonad que, porque también vamos a dar un poquito de paso a la gente que está en el chat. Efectivamente están insistiendo. Luis, por ejemplo, dice que el terreno de juego lo marca el código informático sustentado por los usuarios, ¿no? Que confiamos en la tecnología, no en terceras partes que manipulan el precio a su antojo. Claro, y que efectivamente... Perdona una cosa, un pequeño apunte, que es lo que os iba a decir. Todo es teoría. ¿Por qué? Tú puedes hacer una red fabulosamente, fantásticamente descentralizada, que la gobernanza sea descentralizada, pero si luego todo lo metes en la nube, en servidores de Amazon, hombre, pues esa descentralización pues ya no es tan descentralizada. Y es el problema que tenemos
con la tecnología y con estas tecnologías también. Y hay que vigilar un poco eso al final, ¿no? No morir de éxito en el sentido de que no hay que ir a ser fundamentalista con los conceptos porque, bueno, ni nada es blanco ni nada es negro. No, aquí entiendo por lo que estamos hablando que, por supuesto, esto todavía somos, como tú bien decías, mercados todavía jóvenes, ¿vale? Que todavía queda mucho camino por recorrer, que hay que seguir avanzando con ellos y que, bueno, pues esperemos que los errores que se han ido cometiendo en otros mercados, pues por desgracia, no se cometan en esto o al menos que la tecnología ayude a impedir esas circunstancias. Bueno, yo te digo que el peligro principal que veo ahora mismo es que se acaben cometiendo los mismos errores que se han cometido en los mercados tradicionales. Por lo mismo que os decía, yo siempre digo lo mismo. El problema no es de los instrumentos financieros. Las preferentes no son un instrumento malo. O sea, no es un producto financiero maligno las preferentes. Lo que pasa es que se comercializaron indebidamente. Las preferentes era un producto que se comercializaban en países anglosajones para inversor institucional. Y no había ningún problema. Lo que pasa es que aquí se la sacaron de la chistera porque había una necesidad de financiación de los bancos y no sabían cómo hacerlo. Eso es otra historia. Pero bueno, y porque se cargaron el mercado secundario, que bueno, era donde se colocaban. No, perdona, es que lo más grave de esto es que semanalmente el mercado de renta fija te daba los precios de las preferentes y todos eran 100, 100, ¿vale? Y las preferentes solo causaron problema cuando cerraron el mercado. Claro, hombre, claro. Pero si te viene el regulador, te ha estado dejando jugar 90 minutos el partido y luego te dice que te quedas sin la pelota, pues esto es lo que hay. Esto es muy típico de aquí, ¿eh? Pero claro, bueno, sí, soy consciente. Por eso te he dicho antes que yo soy más partidario de no entrar en estas historias. Vale, pero lo que iba a decir, es decir, realmente tenemos una situación en que el producto financiero no es malo en sí, no hay ningún producto financiero malo, lo que hay que vigilar es la praxis que se hace. Entonces, claro, cuando empezamos a meter conceptos como apalancamientos y no sé qué, y ahora esto lo meto aquí, y de aquí va allá, y de allá va aquí, hay que ir un poco con cuidado porque depende de lo que se haga, caeremos en los mismos errores porque somos humanos y al final, si hacemos los mismos planteamientos que en economía tradicional, la economía DeFi, la economía descentralizada, cometerá algunos de los mismos errores que se han cometido. Y ese es el peligro. Seguimos hablando de, vuelvo un poco a reconducir el tema también, porque creo que podemos estar viendo esto como muy de inversión, ¿vale? Entonces, estamos planteando también cómo las empresas, cómo las finanzas de la empresa pueden utilizar, y aquí sí que ya tenemos estos ejemplos que estamos hablando, que hemos hablado de los bancos centrales, hemos hablado de la Inglaterra en concreto, que es una de las últimas noticias que nos ponías, estamos viendo que Visa ya se mete también, se ha metido en esa historia, y por ejemplo, de casos como el de Maya, ¿vale? La semana pasada hablábamos también de esos fondos europeos de recuperación, de cómo van a ayudar o pretenden ayudar a la transformación digital de las empresas, y tú decías al principio que esto no deja de ser una etapa de la transformación digital de las empresas, ¿no? El que puedan acceder tanto a la tecnología como a esa industria de los medios de pago. ¿Cómo en este caso ya más desde tu punto a lo mejor consultor, cómo una empresa debería de enfocar? Ya sabemos que los fondos no son para mañana, pero ¿cómo deberíamos de empezar a prepararnos en nuestros departamentos financieros, en los departamentos tesoreros, especialmente en nuestras cadenas de suministro? No nos olvidemos que, independientemente de la moneda, hay una aplicación muy, muy importante que es en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, todo el tema logístico. ¿Cómo empezamos a prepararnos? ¿Cómo empezamos a utilizar en una empresa estas tecnologías y aprovechamos esos proyectos? A ver, claro, este es un debate muy interesante, porque al final las empresas muchas se plantean cómo podemos utilizar blockchain y la primera pregunta que se tiene que hacer es si necesito blockchain o no. Es lo que os he dicho inicialmente. Muchas no necesitan blockchain. La realidad es esa. Es decir, todo lo que se puede hacer con una base de datos bien montada no necesitas blockchain. ¿Blockchain para qué sirve? Blockchain se basa en dos conceptos fundamentales. Uno, la inmutabilidad. Todo lo que metas ahí no se puede modificar. Y dos, la descentralización. Es decir, la información está en una red, no está en un nodo. Esa descentralización, ¿qué te está ofreciendo? Te está ofreciendo confianza. Es decir, confianza mutua. Cuando tú estás en un entorno donde hay diferentes actores que tienen que confiar los unos en los otros, ahí es donde blockchain puede dar valor añadido. Es decir, en un marketplace donde haya proveedores
clientes, no sé qué, que tú me has enviado esto, me lo has enviado tarde, que yo no he recibido todo lo que me decías, que esto lo he recibido mal, todo este tipo de cosas, ahí blockchain tiene un potencial. ¿Por qué? Porque si se crea una red donde cada uno de los actores tiene un nodo y puede ir volcando información a la red, si uno de los nodos se cae, todos siguen teniendo acceso a la información. Y esa información, una vez se mete, no se puede alterar. Y si esa información, además, está introducida de forma automática por un sensor, da esa confianza y esa fiabilidad. El caso típico que se explica del supply chain es de las cadenas de frío, ¿no? He recibido esta mercancía mal y ha pasado por diferentes etapas. Bueno, aquí, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el que ha hecho que se corrompa la mercancía? Pues si yo tengo las lecturas de los sensores uno por uno de cada una de las etapas por donde ha pasado, solo tengo que retroceder y mirar el sensor que da la lectura incorrecta. Y ese es el responsable de que la mercancía se haya, digamos, estropeado, ¿no? Es un caso que se explica muchas veces, un caso, digamos, claro. ¿Vale? Un comercio internacional, por ejemplo, las operaciones claras de comercio internacional, que lo que ahora sean las cartas de pago irrevocables con blockchain es que no fallarían jamás. Claro, exacto. Es decir, todo lo que sea contabilidad, tener una contabilidad distribuida, tener datos en tiempo real. Lo que pasa es que, ¿qué implica blockchain? Cuando os hablo de que hay una confluencia de diferentes actores, implica también que tienes que tener una confianza y tiene que haber una cierta transparencia, porque tienes que compartir cierta información. Y eso también hay que tenerlo claro, ¿vale? Es decir, tienes que abrir cierta información pues a los actores que interactúan contigo para que se consolide en la blockchain y esa información sea coherente y la puedas explotar y de valor añadido al final, ¿no? O sea, stocks que tú tienes, que no tienes, etcétera, todo este tipo de cosas, evidentemente. Y claro, a veces hay reticencias a eso. Es que es un cambio de cultura también. Es un cambio de cultura, es decir, a pasar una cultura, podríamos decir, aunque sea empresarial y que cada uno mire por sus intereses, pero más colaborativa. Que tiene unas ventajas, pero también puede tener unos inconvenientes. Entonces, por eso digo que a veces blockchain no es para todo el mundo tampoco. Es decir, ¿no? Hay un marco claro de aplicación, hay unas ventajas, pero también puede haber unos inconvenientes. Evidentemente, donde hay muchísimo potencial es en el mundo de las transacciones financieras. Allí, ¡fua! ¿Por qué? Porque ganas velocidad, lo que hemos visto, ¿no? En el mundo de supply chain y tal, además, yo creo que la evolución será más lenta porque necesitamos de tecnología. Lo primero que necesitamos es un despliegue de 5G muy importante para desplegar esos sensores, porque no me sirve de nada meter una blockchain que es inmutable si tengo al operario de turno tomando las lecturas y que se puede equivocar o puede poner, digamos, lo que le dé la gana. Esto tiene que estar automatizado. Tiene que haber un sensor que haga lecturas cada cierto tiempo, ¡pam!, y las meta en la blockchain, ¿no? Y eso va a misa. Entonces, es un poco, también hay que tener en cuenta, es que la digitalización también supone ese cambio cultural, ¿no? No solo meter un ordenador y cambiar el software, no. La digitalización real es un cambio de forma de trabajar. Y dentro de esa digitalización, una de las etapas puede ser la blockchain. Claro, la ventaja que tiene la blockchain, además, es que depende de qué procesos puedes tener una reducción de costes muy importante. Por reducción de intermediarios, tiempo de procesamiento, reducción de errores, claro, todo eso es el beneficio directo que pueda acarrear. Vale, perfecto. Con lo cual, lo primero, como siempre, sentido común, analizar el porqué, el beneficio, los costes para poder definir efectivamente si hace falta esa red, esa tecnología o de momento tenemos que esperar, ¿no? Yo no sé, abro la última ronda. Susana, Domingo, no sé si tenéis alguna duda. La gente que está al otro lado... me gustaría preguntarle, se ha paseado por el universo cripto muy acertadamente, también ha entrado en los DeFi, la Decentralized Finance, que ha tocado las DeFis, y no sé si, quizá para cultura, ¿no?, de todo el grupo, que puede ser interesante. No sé si, Albert, nos puedes decir algo de las NFTs, ¿no? Las NFTs, porque creo que para el grupo puede ser muy interesante tener un poco de conocimiento de este tema tan disruptivo, ¿no? Que creo que hace mucha gracia y que tiene mucho sentido. Sí, a ver, primero, el tema de las DeFi es importante comprender un poco y diferenciar dentro del mundo de criptomonedas. Rápidamente, lo que os comentaba. Hay unas criptomonedas, digamos, base, que son Bitcoin o Ethereum. Ethereum sobre todo porque es el soporte de toda la red sobre la que se sustenta DeFi. DeFi está construida sobre Ethereum, que es una cripto, digamos, parecida a Bitcoin. Pero esos serían métodos de acumulación de valor, tanto Bitcoin como Ethereum,
Pero el resto de criptomonedas tenemos que pensar que estamos ante el mayor mercado de startups del mundo. Al final los tokens no son más que acciones de startups. Por eso tienen esa volatilidad tan bestia, ¿vale? Entonces, por eso también tienen características diferentes y además que se van diferenciando cada vez más. Eso por un lado. El tema de NFTs. ¿Qué es la NFT? La NFT es la aplicación práctica, la consecuencia de un proceso que se llama tokenización, ¿vale? Que es que gracias a la blockchain tú puedes tokenizar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir tokenizar? Quiere decir fraccionar en partes iguales cualquier activo, sea físico o virtual. Cualquier activo. Yo qué sé. Pues, un cromo de Ronaldo. Sí, en caso de NFTs va más allá, pero quiero decir, lo primero que hay que entender cuando hablamos de NFTs es el concepto de tokenización, que es que esto nos va a permitir generar recursos e ingresos de cosas que a día de hoy no se pueden comercializar porque no son tangibles o no hay la suficiente velocidad de procesamiento para hacerlo. Es decir, cobrar ciertas cosas por segundos. O sea, todas las aplicaciones de DeFi te pagan intereses por segundos. No te pagan por meses, por segundos. Tú ves cada segundo cómo va aumentando tu cuenta, ¿no? La plusvalía que te está generando. Los NFTs, ¿qué han hecho? Pasar ese concepto de tokenización a cualquier objeto, un cromo. Bueno, pues yo cojo un cromo que es único y lo que hago es creo un token que acredita que yo soy el único propietario de ese cromo. Y lo que hago es vender ese token, ¿vale? Como todos los mercados emergentes en donde hay un desequilibrio muy grande entre oferta y demanda, los precios se disparan. Lo que hay en los NFTs ahora mismo es una auténtica locura. Directamente. Ahora bien, aplicación a la empresa. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Os he dicho que la tokenización se refiere a activos físicos o virtuales. No sé si algunos de vosotros recordaréis una iniciativa que surgió hace muchos años que se llamaba Second Life, que era un mundo virtual, ¿vale? Que no tuvo éxito. No tuvo éxito, ¿por qué? Porque no había forma de monetizar eso. Al final era un mundo virtual donde tú entrabas, había unos espacios, pero no había forma de monetizarlo. Pero ahora con la tokenización sí. Ya se están creando mundos virtuales en donde hay parcelas de terreno que se venden. Y se venden por unas cantidades muy importantes. Esto puede parecer ridículo, ¿vale? Pero teniendo presente que estamos en una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más pegada a las pantallas, entrar y tener un espacio para ti y para tu marca en un lugar de confluencia de millones de usuarios, quizás la idea no es tan descabellada. Y eso es una de las utilidades de los NFTs, ¿vale? Entre otras. Luego hay NFTs de arte, que, bueno, tokenizan un cuadro y lo venden por no sé cuánto, que esto para mí, yo no entiendo de arte, pero para mí, digamos, es un poco una anécdota, ¿vale? Pero el trasfondo real de los NFTs es la tokenización y esa es la potencia que hay. Y hay empresas que están cogiendo posiciones en estos mundos virtuales, porque tienen muy claro que el potencial que tiene eso es enorme. Enorme también por un tema generacional. Es decir, quizás las generaciones, digamos, los mayores les costará entenderlo más, pero la gente joven lo tiene mucho más fácil todo esto. Entonces, esa es una de las de los objetivos o de la evolución que está sufriendo todo este mundo, ¿no? Y es el siguiente paso, que es el paso de los NFTs, que además sirven para rentabilizar un montón de activos que tenemos ahora que no se pueden rentabilizar. Productoras de audiovisuales, dibujos animados, yo qué sé, o sea, lo que se os pueda ocurrir. Se está especulando, permíteme, se está especulando en estos momentos con activos de títulos hipotecarios, ¿eh? Se está trabajando ya en esto ya. Sí, claro. Todo lo que sea titulización es tokenizable, todo. Y además eliminas intermediarios, o sea, imaginaos, o sea, es que, claro, el potencial de esto es descomunal. Pero como dice en el chat, Dirgen, por ejemplo, nos dice que efectivamente no todos son NFTs de arte y coleccionables, como tú decías, ¿no? Y él menciona que cada uno de los lotes de la cadena de suministro que tiene que mantener, por ejemplo, la cadena de frío, también es un token, también puede ser un token NFT. No, ha de ser no fungible, non-fungible claro, token. Es algo no fungible, ¿eh? O sea, la diferencia es que los NFT es un non-fungible token, ¿vale? Que es un token que es único.
sea, no es como los billetes, no que un billete de 10 es igual que otro billete de 10. No, aquí no. Aquí el token es único. Por eso le da esa singularidad. La Mona Lisa se podría tokenizar, ha de ser algo único, no claro, fungible. otra cosa es el token, que es un token que es una moneda de intercambio y que puedes tener uno o tener otro te da lo mismo, pero aquí no. Aquí cada token es único. Es decir, es un tipo de token que tiene una característica específica que es su singularidad, que es único, todos son únicos en sí mismos y no hay ninguno igual. No hay ninguno Perfecto, igual. perfecto. Bueno, lo dicho, yo no sé si Domingo, Susana, queréis preguntarle algo a Albert. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Albert. Nada, yo darle las gracias por la presentación. Yo en estos temas iba un poco perdido, pero bueno, me quedo con el potencial de las transacciones financieras que tiene esta tecnología y el cambio que puede suponer al sistema financiero. O sea, luego incluso me ha llamado la atención de que el 20% de los préstamos dentro de unos años serán en divisas digitales. O sea, que esto que parece ser que es una realidad que ya está aquí. Ten en cuenta una cosa. El emisor del préstamo va a tener un ahorro de costes al hacerlo con blockchain que igual es de entre el 20 y el 30%. O sea, solo por eso vamos a tener préstamos a través de blockchain. Porque es que el ahorro que tendrá el mismo emisor del préstamo es muy importante. Es decir, esto de que el blockchain acabará haciendo desaparecer los bancos, bueno, ya lo veremos, porque el ahorro de costes que van a tener los bancos cuando metan blockchain en sus procesos internos es descomunal, ¿eh? O sea, de personal, de todo. O sea, que cuidado con esto porque realmente es una tecnología que tiene muchas aplicaciones y muchas caras. Toda la banca, Albert, ya sabes, todo el mundo sabe que lo hacen en el cuarto oscuro. Toda la banca está funcionando con blockchain y cripto a segundo nivel. Todos están explorando o tienen intereses, y lo sé, porque a mí me lo han dicho y hay gente que te lo dice. Te dice, sí. A ver, esto tenéis que tener en cuenta una cosa. Los mismos que han invertido en este último trimestre de 2020, podemos sacar recortes de noticias de ellos en 2018 diciendo pestes de Bitcoin. ¿Vale? Ahora lo que hacen es comprar. Muchos compran y no dicen nada. Dentro de 2 años, cuando ellos hayan cogido la posición de mercado que a ellos les interesa, serán los evangelizadores del Bitcoin. Van a ser ballenas, Albert, serán ballenas. Claro, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante en mercados financieros saber apreciar la diferencia entre valor y precio. Y el valor que tiene en la tecnología que está detrás y el valor que supone Bitcoin como sistema de acumulación de valor, yo creo que es indiscutible en ese sentido. Fantástico, fantástico. Susana, ¿alguna cosa? Pues bueno, aparte de darle las gracias y de decir que la mitad de las cosas no me he enterado. Bueno, paciencia. Yo te oigo y digo, a mí me convences, ¿eh? Porque lo vives con pasión. Bueno, porque realmente es algo que a mí, como decía, vengo de los dos mundos, es algo que me impactó desde el primer momento. Pero yo os aconsejaría que hagáis una cosa muy sencilla. Bajarse, por ejemplo, Maiar en el móvil es gratis. Y si queréis coger y meter... Pero además es que la gran ventaja de estas transacciones es que tú puedes hacer transacciones de 5 euros y no te comen las comisiones. Es decir, tú puedes jugar con eso con 5 eurillos y tal y darte cuenta de lo que es. ¿Vale? Pues y te das cuenta Hombre, no sé, yo le diría a mi hijo que se baje esta aplicación y que lo haga. Tu hijo seguro que lo domina, Susana. Tu hijo lo domina fijo. Claro, tocarlo, palparlo, ¿no? Es verlo. Y es ver realmente, he hecho una transacción y mira, pum. ¿Y esto que estabas diciendo de lo de comprarse un entorno digital? Sí. Vamos, yo mi hijo se lo compraría en el mundo ese maravilloso de Lord of the Legends, que está todo el día jugando, y yo estoy segura que él se compraría ahí una casa. Que hay anuncios de estas parcelas que pone vistas al mar, porque hay un mar, que lo sepáis. Bueno, solo y valen más, las de vistas al mar son más caras. Bueno, a lo que voy, yo solo quería decir una cosa, que no hay formación para esto. Nadie entiende esto, no solo yo. No, lo que pasa es que, a ver, es un mundo enorme. Entonces, lo que no se puede hacer es querer saber de todo. De DeFi, de NFTs,
de no sé qué, de no sé cuántos. Esto es como todo, te tienes que especializar, tienes que tener una base, pero luego especializarte en algo. O sea, yo tampoco sé de todo, o sea, de NFT sé el concepto y no voy más allá. Hay gente que es un absoluto especialista, ¿no? Pero Sí, yo pero no bueno, sé para la gente ese nivel. normal, que sí entendemos lo que es una transacción de 1 euro o de 5 euros que le debo a mi hijo y lo hago con el Bizum y ya pienso que soy el top 10, pues cuando Pero la tercera parte de la población no sabe lo que es un banco, pues háblales de la criptomoneda, ¿no? no, pero no te equivoques. Esa población que no está bancarizada, muchos tienen móvil. Y, o sea, es que, de verdad, si os bajéis la aplicación, Pero y no es no por hacerle tienen la publicidad, formación como para luego lo que decíais antes, ¿no? De darle un uso, pues que puede ser cualquier cosa. O ser engañados por otras personas que sí Bueno, saben. claro, ahí está un poco el peligro o el interés en tener esa formación. Claro. Pero hacer una transacción con Mayer es como utilizar el Bizum, ¿eh? Es exactamente igual. Pero en este caso, de todas formas, Susana, no es tanto el que haya población no bancarizada, no significa que no sepan perfectamente, como decía Albert, o que no transaccionen a nivel financiero. Es decir, Sí. en determinados países, pues efectivamente no hay ese despliegue de bancos y eso tiene que suplirse con otras alternativas, pues pagar en los estancos, pagar en las oficinas de correo, pagar siempre a través del móvil. Es decir, que no hay bancos, no hay cuentas como tal, pero sí se pueden utilizar de esta Bueno, forma. yo es que estaba pensando en la parte esta de África que ni tienen bancos ni muchas cosas, que igual sí, Sí, pero igual muchos de ellos tienen no, en móvil, ¿eh? África. Muchos de ellos tienen móvil. En eso se fijó Ya. Facebook. Mucha de esa gente que va descalza tiene un móvil. Y en el móvil tiene instalado Facebook. Y es lo único que necesitaba para poner en marcha Libra. Y Mayer se basa en eso, es decir, toda esta gente simplemente bajándose esta aplicación puede tener, como si tuviera una cuenta bancaria, un lugar donde almacenar el dinero de forma segura. Sí, sí. Es así de sencillo. Es como un Bizum, pero no hay un banco detrás. Pero es exactamente igual que un Bizum. Bueno, Eso es atractivo, ¿eh? Eso es atractivo. No hay un banco detrás. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que efectivamente hay una hay mucho desconocimiento, indudablemente. Pues, como muy bien decía Albert, y yo creo que lo hemos comentado muchas veces, hay palabras muy grandes que abarcan muchas temáticas, muchas circunstancias, las finanzas, el marketing, los recursos humanos, y sin embargo no conocemos, el profesional que está en una de estas áreas no conoce perfectamente todo lo que hay dentro, ¿no? Entonces, Albert, la gente que quiera, que nos está escuchando, nosotros que estamos aquí contigo, ¿por dónde podemos empezar, digamos, lo más asequible? Lo primero ya nos has dicho, empezar siempre a conocer quizá de primera mano a través de Mayer, poderlo probar, poderlo ver cómo funciona. Si queremos leer algo, algún libro que nos puedas recomendar, algún... Sí, pues mira, estoy mirando para arriba porque los tengo por aquí. No me he acordado de cogerlos. Mira, os voy a enseñar. Mira, hay un libro, a ver si lo saco en pantalla, que es este, que se llama Blockchain, la revolución industrial de Internet, que es un libro que ya tiene quizás un par de años, pero que está muy bien, ¿vale? Porque es un libro que está escrito por diferentes especialistas de diferentes sectores. Entonces, uno te habla de supply chain, el otro te habla de finanzas, y hay explicación de casos prácticos, ¿vale? Entonces, explican un poco, pues, cómo se han hecho esas aplicaciones o cómo deberían funcionar o qué está proyectado, etcétera, etcétera. Insisto, tiene un par de años, pero es un libro interesante que es una forma buena de introducirse un poco en esta tecnología y entender un poco cómo funciona, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos libro recomendado, tenemos Mayer como ese wallet con el que podemos probar que nos está diciendo Carles, si sería como un wallet, sí, es como un wallet, si no lo he entendido Sí, mal. sí, sí. Tú vas al marketplace de Google o de Android o lo que sea, creo que sí están los dos, buscas Mayer y te descargas la aplicación. Y ahí habrá un proceso, te dirá, ¿quieres vincular el wallet al teléfono? Le dices, sí. Y él ya te genera las claves, no sé qué, tú no tienes por qué ver nada, ¿vale? Tienes que hacer un proceso de alta que es muy rápido y ya está. Y te dice, ¿qué alias quieres tener? Te tienes que poner un nombre para que te identifiquen en la red para recibir los pagos y punto, y ya está. Y ya lo tienes habilitado. Entonces, Perfecto. de ahí, pues puedes recibir ahí pagos y si tienes saldo, enviar pagos.
Perfecto, perfecto. Una pregunta indudablemente con lo que estás diciendo, y yo creo que con esto, salvo que me digáis lo contrario, vamos cerrando también que todos tenemos que conciliar y que ser respetuoso con el tiempo de todo el mundo. Albert, estamos hablando de asignar ese wallet a nuestro teléfono. ¿Qué pasa, como pasa habitualmente, si perdemos el teléfono, se nos estropea, tenemos que cambiar de móvil? Entiendo que todo eso está preparado para, a través de ese usuario, poder aplicarlo, replicarlo en cualquier otro dispositivo. Sí, ahora no recuerdo exactamente, pero hay un mecanismo de recuperación. Es decir, normalmente en todos estos wallets acostumbran a tener digamos, un plan B, un mecanismo de recuperación, ¿vale? Cuando tú te das de alta, muchas veces te genera lo que llaman una frase semilla, que es, por ejemplo, un conjunto de 12 palabras, que lo que sí se recomienda es que eso lo imprimas o lo tengas en papel, en un soporte físico. No lo tengas nunca en el mismo dispositivo que está el wallet, sino que eso se guarda en papel y se guarda aparte, se tiene bien guardadito, por si un día hay que recuperar el wallet y ya está. Porque eso sí, tal como os digo, que es muy bonito no depender de bancos y solo tenerlo todo tú y el dinero es todo tuyo, solo tuyo. Bueno, yo esto lo llamo el efecto Spiderman, es decir, un gran poder tiene implícita una gran responsabilidad. Es decir, aquí el único que eres responsable del dinero eres tú, y si pierdes las claves, adiós dinero. Y la prensa está llena de casos, lo que os decía, de gente que compró para hacer la gracia en el 2017 y compró 100 bitcoins porque valían tirados, y ahora dice, se echa las manos a la cabeza, porque claro, ha perdido la oportunidad de su vida. ¿Por qué? Porque no encuentra las claves, porque no se acuerda. O sea, esto es así. Esto es así. Entonces, sí que hay que ser cuidadoso con eso. De hecho, una línea de negocio muy interesante, que entiendo que si son suficientemente inteligentes van a explotar los bancos, es la custodia de esas claves. Es decir, los bancos al final lo que tienen que hacer es evolucionar y cambiar el modelo de negocio. Ya habrá gente que dirá, ya me las custodio yo, pero dentro del perfil enorme de usuarios que pueda haber, habrá un perfil de usuario que por desconocimiento, por comodidad, por no sé qué, dirá, yo quiero que me custodien las claves. Bueno, pues ya hay servicios de ese tipo. De hecho, uno de los que tiene algún servicio de ese tipo es Prosegur, a nivel empresarial, ¿eh? Pues Prosegur tiene una bóveda de protección de criptoactivos. Bueno, es un poco más complicado que eso, ¿vale? Pues te custodian los criptoactivos, ¿vale? Con un sistema de unas wallets frías que se llaman, bueno, muy largo explicar aquí ahora, pero sí que es verdad que la custodia es un gran negocio también, porque inicialmente la custodia depende del mismo usuario, pero claro, hay sistemas y métodos para evitar eso. Y si depende solo de ti, tienes que ser muy, muy cuidadoso con el tema de las claves. Perfecto, perfecto. Maillard te pide frase PIN y alias. Y luego esta wallet fría que decía, esta cool wallet tipo Ledger o sí, que es para poder saltarte de exchange y estar, en fin, claro, que dependa de ti. La wallet fría no es nada más que como si tuviéramos un USB, realmente es un USB que tú descargas tu saldo allí, el wallet está en el USB y lo desconectas de la máquina. No lo tienes nunca conectado a la máquina. Si alguien te piratea el ordenador, no puede hacer nada porque el dinero está en tu wallet y tu wallet no está conectado. Cuando tienes un patrimonio importante en criptos, es aconsejable tener una wallet fría. ¿Por qué? Porque, claro, imaginaos los hackers cómo están con todo esto. Es decir, hackeos ahí a un nivel importante, porque, claro, hay gente que tiene, por la revalorización, cantidades importantes de dinero. Entonces, bueno, también tiene que haber una cierta disciplina y unas ciertas medidas de ciberseguridad que se apliquen. Entonces, por eso también es importante una mínima formación, ¿vale? Cuando tienes poco dinero y lo haces para probar, no importa. Pero si ya tienes una cierta cantidad de dinero, lo que sea, que en criptos a veces te olvidas, a mí me ha pasado, has metido algo en un sitio y dices, meto esto para probar, y te acuerdas al cabo de 6 meses. Y cuando vas a mirar dices, claro, con la revalorización que ha habido, pues tienes sorpresas a veces, ¿no? Pues bueno, claro, eso luego hay que gestionarlo. Entonces, sí que es importante ese aspecto, sobre todo cuando ya te profesionalizas un poco más o ya empiezas a tener cantidades un poco más importantes, es importante tenerlo en cuenta. Fantástico. Pues bueno, me encanta porque además estamos respondiendo de forma cruzada. Esta es una de esas sesiones que llaman la atención porque nos estamos cruzando. Tenemos además de Albert, tenemos a Jordi. En el propio chat se están solucionando preguntas que están lanzando unos usuarios y las solucionan otras. O sea que esto es maravilloso, está siendo un Sherpa Financiero Talk fantástico. El único apunte, como dice también Inigen, como recomendación, un exchange en español, bit2me.com,
que dice que tiene muchos vídeos tutoriales, sobre todo para aprender a usar las criptomonedas como usuario, ¿vale? Sin la parte técnica. Entonces, bueno, recomendación que lo iremos poniendo en todos los sitios. Albert, yo te quería dar las gracias por estar con nosotros, por prestarte a la entrevista, darnos esa masterclass, hacernos esta pequeña introducción hacia este mercado y esta oportunidad. Y por supuesto, las gracias a todos los Sherpas que están con nosotros, a todas las personas que hoy son muchísimas, con lo cual disculpadme que no lean los nombres como en alguna otra ocasión he hecho, porque es que tenemos un chat hoy bastante largo con muchísima participación. Entonces, lo dicho, Albert, muchísimas gracias. Recordar que nos has hecho también una oferta de un descuento del 10% en todo lo que tiene que ver con Bit, ¿de acuerdo? Que si me permites, mañana lo haré extensible también al resto de la comunidad Sherpa Financiero, lo pondré en el grupo que tenemos privado en Discord y no sé si el grupo que tenéis en Discord es abierto, no es abierto. Hay una parte abierta, vale, y hay otra parte que es para alumnos, que ahí hacemos el seguimiento de lo que son las formaciones. Tener en cuenta que las formaciones, hay una parte, digamos, teórica en vídeo o documentación que el alumno puede leer online, pero luego hay sesiones en directo donde hacemos un seguimiento del mercado y además se hace un ejercicio práctico final, una simulación de carteras para crear una cartera de criptomonedas, criterios para seleccionar criptomonedas. Es decir, la idea es que alguien salga de ahí con una formación inicial como inversor en criptomonedas. Y os certifico que es una gran escuela y hacen un gran máster y es gente muy profesional. Yo he tenido el placer de conocer a Albert, si conozco a otros, pero bueno, es gente genial y que tocan de pies al suelo, ya veis, o sea, con qué claridad lo explica y yo te doy las gracias, Albert, porque muy bien. Sí, no, yo creo que es importante en este mundo también hacer un poco esa tarea, un poco de quitarle la paja, ¿no? Esto no son beneficios rápidos, no es algo que puedas, hacer de un día para otro, ni tener un 5% diario de rentabilidad, ni nada de esto, ¿vale? Esto es otra historia, si se quiere hacer a largo plazo y hacerlo bien. Bueno, pues lo dicho, recordad, tenemos Mayar, tenemos la oferta que nos ha hecho Albert, tenemos también el libro que nos ha recomendado de blockchain y, como decía, en este portal de bit2me.com para poder empezar a curiosear, a brujulear y a experimentar con todo esto. Muchísimas gracias, Albert, otra vez, por estar en los Sherpa Financiero Talks, por mostrarnos abrirnos esta puerta a este mundo tan interesante para muchos de nosotros que desconocíamos y, sobre todo, por alumbrar también esas oportunidades que pueden haber detrás y que, bueno, pues hay que aprovechar de una forma o de otra desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista consultor, como todos somos. Sí, de hecho, mira, para cerrar, cualquier duda que tengáis o que queráis solucionar lo que sea, en la diapositiva final de la presentación están mis cuentas de redes sociales, tanto la de la web del proyecto de trading que tengo como la web, como la personal mía. O sea que cualquier cosa me puedes contactar por ahí y la solucionaremos. Fantástico, pues un verdadero placer. La semana que viene, nuevo Sherpa Financiero Talk, en este caso muy financiero. Lo tendremos con Miguel Ángel Lacoma, controller financiero de Pro, de los buenos que yo conozco, con lo cual nos emplazamos al próximo miércoles a las 7 con estos nuevos temas ya financieros. Muchísimas gracias a todos por estar, por participar y sobre todo por querer aprender, que es lo más importante. Muy buenas noches a todos. Gracias, amigas, amigos. Hasta pronto. Chao. Gracias, Albert. Vale, gracias. A ver, todo.